Hola chicos, qué bueno que están otra vez aquí en su canal. El día de hoy me voy a atrever a reproducir puras imágenes. Estoy apenas aprendiendo, mil perdones si no lo hago como debiera de ser. Hoy vamos a hablar acerca de cómo tenemos que diseñar nuestro jardín. Ya la vez pasada comentamos con respecto a lo que es el diseño del paisaje, o sea, paisajismo, pero habíamos también comentado que es complejo el diseño del paisaje, pero eso no quiere decir que nosotros no podamos diseñar un buen jardín, áreas mucho más pequeñas de lo que sería el paisajismo, que muchas veces se mete ya lo que es el urbanismo. En este caso vamos a hablar acerca de lo que son los jardines de nuestras casas o del interior de un lugar. Así que les voy a dar unos tips o unas ideas de cómo tenemos que diseñar este tipo de jardín. Lo primero que tienes que ver son tres cuestiones muy importantes o relevantes, que es lo que te va a permitir hacer un jardín que se vea alegre, que se vea pacífico, etcétera. Estas tres herramientas son las formas que le vas a poner al jardín, los colores que le vas a poner a las plantas y las texturas. Bueno, no nada más a las plantas, también a todo lo que se encuentra dentro del lugar, como serían los andadores o como serían las fuentes, kioscos, etcétera. Entonces, de mucha relevancia que tengas considerado esos tres puntos. Te insisto, tiene que ver mucho qué tipo de jardín vas a utilizar, puesto que, te insisto, la temática del jardín tiene que ver. No es lo mismo un jardín donde vayas tú a respirar paz o un jardín que sea alegre, un jardín que te invite a la meditación, o un jardín que sea el protagonista de un domingo con tu familia, donde vas a ocupar la alberca y probablemente hacer unas carnitas asadas. Entonces, todo lo que te estoy indicando tiene mucho que ver para qué es lo que lo vas a utilizar, y de ahí depende su propio diseño. Ten en consideración si tu jardín va a ser en el interior o en el exterior de una vivienda o departamento o lugar arquitectónico. ¿Por qué es importante? Porque de ahí vas a utilizar las plantas necesarias para sembrar, ya sean plantas de sol, plantas de sombra o mixtas. Y por supuesto, de ahí tienes que ver qué tipo de diseño arquitectónico o estructuras vas a utilizar como contexto en ese mismo jardín. También es importante que tomes en consideración la orientación de tu terreno. Ya te lo había yo comentado en el video pasado, que tienes que ver si tu jardín va a estar al norte, al sur, etcétera, porque tiene que ver el tipo de asoleamiento que va a tener tu jardín y a qué hora se va a asolear el jardín. Por ejemplo, si tú vas a estar en un jardín donde tienes alberca, pues lógico que ahí requieres de mucho sol, puesto que de eso se trata, que estés asoleándote, disfrutando la alberca, y por ahí en un rinconcito tengas tu área para poder asar tus carnes. Tiene mucho que ver. Si es un jardín para la meditación, pues lo que no vas a querer es que se asolee todo el santo día. Sobre todo en las mañanas no va a ser tan relevante que se asolee, puesto que probablemente a lo mejor y las personas que vivan en ese lugar prefieran la meditación por la mañana. Entonces tienen que estar visitando ese jardín
ver la hermosura que está en ellos y hacer sus ejercicios de meditación, pero no asolearse. Entonces sí es importante dónde vas a colocarlo y cómo está orientado, lógico, hacia el sol. Ya obviamente que depende del diseño de tu jardín. Existen varias alternativas para que tú puedas diseñar tu jardín. Una de los diseños más relevantes que se utiliza son los jardines clásicos, como por ejemplo el jardín japonés, un jardín mediterráneo, un jardín árabe, un jardín victoriano o silvestre o romántico, etcétera. Todo ese tipo de diseños son muy concurridos y por supuesto muchísimo más fácil que te quede bien un diseño con esa temática, puesto que tú estás tomando ese diseño de jardín, por ejemplo japonés, y hacer tu propio versión, pero con las características que tiene ese diseño, y te va a quedar bien. Ya lo estás viendo que sí funciona. Por eso son relevantes esos jardines, porque lo vas a utilizar de acuerdo a lo que estás viendo en determinado diseño. Si tú recuerdas, eso es un diseño analógico, poniéndonos a pensar en lo que son el tipo de diseños. Y acuérdate también que puedes diseñar con los conceptos tanto tangibles como intangibles. Estos dos conceptos ya te los expliqué en videos pasados, así que los puedes buscar en el canal para que te acuerdes. Y ya que estamos de pasada con respecto a lo del canal, te pido de favor que le des like, te puedas suscribir y sobre todo que lo puedas compartir. Ayúdame por favor para que se mantenga este canal. Bueno, aparte de los conceptos que puedes aplicarlos a tu proyecto en el diseño de tu jardín, te recuerdo que puedes hablar ahí con respecto a los principios ordenadores, a lo que también es la psicología del color, la escala. Insisto, son conceptos tanto el tangible como el intangible. Y por supuesto que todo tiene mucho que ver qué tipo de diseño necesitas hacer. Si en tu jardín quieres meter el factor descubrimiento, este tipo de diseños de tus jardines son muy, pero muy atractivos. Aquí lo que debes de hacer es dividir tu terreno en diferentes secciones para que pueda el visitante explorarlo. Por eso es descubrimiento, porque como tú vas a estar dividiendo tu terreno en diferentes actividades, pues lógico que el que está ahí va a ir descubriendo poco a poco qué es el atractivo que tiene esa área. Así que tienes que evitar utilizar de un solo vistazo todo el jardín. ¿Qué quiere decir esto? Que yo entro al jardín por el acceso y puedo ver todo lo que es el jardín de pie a pa. Ahí no entra lo que es el factor descubrimiento. El factor descubrimiento es que yo voy ingresando al jardín y me atrapa, no sé, tal vez una fuente, probablemente baje yo escalones y encuentre otra área donde vea yo ciertas plantas, y a lo mejor esas plantas me permiten a la vuelta ingresar por unos senderos que me va a llevar a una pérgola. Entonces el chiste es eso, que yo poco a poco vaya descubriendo qué hay dentro de ese jardín, y no verlo de golpe y porrazo en un solo vistazo desde el inicio del jardín hasta el final. Eso tiene mucho que ver el jardín que tenga el factor descubrimiento. Por ese motivo puedes meter lo que es un zigzag de pasillos
de andadores, y eso me va a permitir que exista el factor de descubrimiento. Puedo meter, por ejemplo, rampas, o puedo meter escalones, y eso va a hacer que yo pueda meter el factor de descubrimiento. También tengo que apoyarme en arbustos, en setos, en paredes, en pérgolas, infinidades de situaciones o edificios puedes colocar tú, o elementos puedes colocar tú. Aquí lo importante es eso precisamente, que cada uno de ustedes como arquitectos pueden inventar qué obstáculos le puedes poner o qué áreas puedes remarcar más en ese jardín. Quedan muy bonitos porque pues cada parte o cada área tiene una parte importante que ver. Hay muchas cosas que ver en un jardín y ahorita te voy a platicar cuáles son los puntos focales. Pero antes quiero decirte y agradecerte que estés conmigo en este canal, y que mi nombre es Almadelia Fuentes Rodríguez y que soy una apasionada de la arquitectura. No se te olvide eso, la arquitectura es pasión, y en este caso estamos hablando de lo que es paisajismo y el diseño de jardines. Bueno, estábamos comentando que tu jardín debes de tener atractivos y que debes de poner factores de descubrimiento. Obviamente, para ponerle factores de descubrimiento debes de poner puntos focales. ¿Qué quiere decir? Que tú en cada área que dividiste tu jardín debes de ponerle un lugar donde todo mundo voltee a ver esa área de esa parte de tu jardín, y eso le va a hacer que tengas cierto estilo, que tengas aspectos generales en tu jardín, y que esos puntos focales resalten esa área y que no sea un jardín monótono, aburrido y sin carácter. Así que el jardín donde le vas a poner los puntos focales, o mejor dicho, este jardín que va a tener puntos focales, es muy importante que todos estos puntos focales tengan una línea de continuidad y conexión entre sí mismos, para que tu diseño quede aunado todo, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que pues a lo mejor y estás hablando de una temática, volvemos a insistir, que sea para tranquilidad, pues todos los puntos focales están imaginándose o están evocando esa tranquilidad, para que todo tu jardín hable el mismo idioma. Tienes que unificarlo también con el mismo color de plantas, para que todo esté unificado, o a lo mejor la misma textura. Si te acuerdas de los 3 puntos importantes que te dije al principio, eso es lo que tienes que hacer, que todo el jardín que estás diseñando sea uno, y que no piensen las personas que lo visitan que estás haciendo minis jardines en un jardín grande, sino que hable el mismo idioma desde el acceso hasta el final del jardín. No quiero quitarles más tiempo. Próxima actividad o próximo video vamos a seguir hablando de otros temas para poder diseñar un jardín. Me da mucho gusto que estén conmigo. Nos vemos la próxima vez en este mismo canal.